Como lo veíamos, en Buenos Aires, Argentina, se lleva a cabo la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Y mientras que en Washington se realiza la ronda intersesional del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues acá ya platicaremos de lo que se habla. Para analizar el tema me acompañan Jonathan Ruiz, Abraham González y Baude Barrientos. Hola, Susi. Hola. Pues bueno, por un lado, en esta conferencia ministerial en Argentina, pues parece que Estados Unidos choca con las ideas de China y la Unión Europea, por ejemplo. Y por otro lado, pues vemos que la reunión intersesional se buscará cerrar acuerdos, planchar temas para la siguiente ronda del Telecan, que es la sexta en Montreal en enero. Pues abrió sus cartas Estados Unidos. Digo, de alguna manera había manifestado pues, que estaba incómodo con cómo opera la OMC, tal como lo manifestó con el Telecan. Creo que ahora es enfático. No le gusta cómo se resuelven las controversias en la OMC a los Estados Unidos. Quiere que esa asimetría que ellos ven en favor de otros países y en detrimento de Estados Unidos sea nivelada a lo que ellos creen un nivel. Pero esto ya trasciende porque está bloqueando la selección de jueces que participan en estos tribunales, en esta discusión de temas. Y ahora ha bloqueado la participación de uno, pero si sigue en esta dinámica nos podríamos ir hasta septiembre y que se quede finalmente uno de todos los jueces que hay que ser elegidos. Entonces, creo que Estados Unidos ya mostró lo que quiere hacer con la OMC, que no le gusta, que quiere cambiarla y no sé qué tan lejos pueda llegar, como no lo sabemos en este momento con el Telecan, ¿no? Creo que es una situación, si no equiparable, bueno, al menos como que da un poco de luz acerca de las estrategias de Estados Unidos a la hora de hablar de temas comerciales. Por una parte, hablaba del gran déficit que dice Trump, gran déficit comercial que tiene con México, y por ello plantea una renegociación del Telecan y una posible salida del Telecan. Bueno, el asunto es que con China también tiene grandes problemas comerciales y también atribuye el déficit comercial que tiene con ellos a ciertas disputas y ellos dicen que son tratados injustamente. La estrategia en este caso para hablar específicamente del comercio con China es hablar sobre lo que está pasando en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, y dice, pues también amenazo con salirme si es que no pero no ha amenazado con salirse todavía. Desde sí, la campaña incluso lo dijo. Sí, pero en esta semana no ha hecho reiteración de esa amenaza, ¿es correcto? En esta semana no, pero no es algo ajeno, no es algo que no haya hecho Estados Unidos. O sea, sí lo dijo en repetidas ocasiones desde la campaña y durante este año también lo mencionó varias veces. Ahora, el asunto es por qué lo menciona. Y justo hablabas también de las disputas comerciales que tiene Estados Unidos y que quiere que sean resueltas de forma más equitativa. Bueno, el asunto es que el 90% de las disputas que ha tenido Estados Unidos las ha ganado Estados Unidos y China es el país con el que principal, el país con el que mayor número de disputas comerciales ha tenido. Entonces el asunto es, pues no nos gusta, no les gusta a Estados Unidos cómo están planteadas las reglas de la OMC, pero tampoco queda muy claro exactamente qué es lo que no le gusta y entonces empieza a hacer este bloqueo de jueces, en fin, empieza como a hacer medio una bola de nieve pues que puede ir creciendo, ¿no? Y aquí tenemos cifras acerca de las disputas, ¿no? Sí, en este caso son las disputas, vemos en la pantalla, que mantiene Estados Unidos, o que ha mantenido Estados Unidos desde el 95 a la fecha, ¿no? Esto de los principales clientes de Estados Unidos, por decirlo así, ¿no? La Unión Europea es el principal demandado por los estadounidenses, 19 casos, Canadá 18, México no se salva, estamos en la mira de los gringos en 9 ocasiones. De los estadounidenses, claro. ¿Y qué tanto podría Estados Unidos, si no está de acuerdo con estas reglas de la OMC, cambiarlas? Porque ya no es un tratado entre 3 países en el que los 3 se están sentando a dialogar. Si él quiere cambiar las reglas de la OMC, ¿qué pasa? Es que la OMC fue empujada por los Estados Unidos y no se habría dado de no haber sido por los Estados Unidos. Okay. O sea, su nivel de influencia sí es muy superior al de cualquier otra nación. Consideremos que la única economía comparable en tamaño con la estadounidense es China, y China entró a la OMC hasta el 2001. Entonces, es evidente que Estados Unidos tiene un nivel de fuerza y además de antigüedad mucho más relevante que el de China. Eso es, digamos, lo que podemos ver ya, cómo sí puede poner en práctica Estados Unidos su presión, ahora en detrimento, ¿quién iba a decirlo? Sí.
de la globalización propiamente, ¿no? Consideremos que la OMC lo que hace es poner reglas de comercio mundial, y a lo mejor suena muy obvio, pero gracias a la OMC, México tendría aranceles bajos para entrar a Estados Unidos o a Canadá, aun y cuando no hubiera Telecán. Exacto, es con lo que siempre se han defendido, ¿no? De si no hay Telecán, no importa, nos basamos en las reglas de la OMC. Correcto. ¿Qué pasa si Estados Unidos decide salir del Telecán y cambiar las reglas de la OMC? Eso sí nos deja en territorio desconocido, ¿no? Porque, si empiezan a cambiar las reglas de la OMC, ya también entra en la incertidumbre el tema de los aranceles de nación más favorecida, que estábamos, pronosticando que México pudiera estar en el orden del 4% de aranceles. Bueno, ya no esas reglas estarían en este momento en la incertidumbre, ¿no? Sí, exactamente. Iniciaríamos una guerra comercial, ¿no? Ahora sí, todos contra todos. Fuera guantes. Sí, exactamente. Empezaremos México, Estados Unidos, serían tratados bilaterales, ¿no? Exclusivamente. Claro. Estados Unidos está en su derecho de salirse. Señores, mañana abandonó la OMC y pues ahí nos vemos, ¿no? Cualquier país se puede salir, incluso México se puede salir. Obviamente no lo vamos a hacer. Aquí yo recalcaría algo, eso sí. Yo creo que el señor Trump tiene 146 oportunidades para salirse de la OMC y hacer trizas el Telecán. Es decir, bueno, ¿por qué 146? Porque es el número de días de aquí al 6 de mayo del próximo año. Y va a decir, bueno, el punto es de que el 6 de mayo son 6 meses antes de las elecciones de medio término de Estados Unidos. Ahí se va a elegir toda la Cámara de Representantes, se van a elegir 33 de 100 senadores. Automáticamente ya el señor Trump ya no tendría tanto poder, ¿no?, como antes para denunciar el Telecán, porque van a decir el nuevo Congreso, espérame tantito, déjame analizar las cosas. Oye, es que ya me quiero salir. No, aguanta, déjame analizar. Te aseguro que a partir del 6-7 de mayo van a cambiar las cosas, si es que Estados Unidos no se ha salido para esa fecha, ¿no? Situación que se ve poco probable, en el sentido de que así como van las cosas, lo belicosos que están siendo la Kaiser y demás, lo más probable es que sí se salga a Estados Unidos a principios de año. ¿Sí se salga de la negociación del Telecán? Del OMC puede seguir, porque aquí, como lo vimos en las gráficas, le ha beneficiado hasta cierta forma, ¿no? Porque Estados Unidos ha mantenido un total de 112 casos. O sea, el 20% de los casos que están en la OMC ha sido de Estados Unidos. Con Estados Unidos, claro. Sí, como demandante, ¿no? Bueno, 129 también le ha tocado a ellos, ¿no? Sí, el tema es que Estados Unidos ya mostró la semana pasada que sí, aquí tenemos los clientes de la OMC, que son los casos establecidos, digamos, para cada una de estas naciones, ¿no? Los casos en los que la Unión Europea fue demandante o demandado, y vemos quiénes son los países pues, que reciben, digamos, más reclamaciones o son los que más reclaman, ¿no? Eso es lo que nos muestra este gráfico. Pero pasando a otro asunto, aquí el tema es, si queríamos ver que Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos, en este caso Donald Trump, fuera capaz de tomar decisiones arriesgadas y fuera de lógica, o bueno, que se percibe fuera de lógica desde hace muchos años, está el caso de la decisión en Israel, en donde decide poner la embajada que otros habían prometido, incluso el mismo George Bush, si no mal recuerdo, puedo equivocarme en eso, pero hasta donde recuerdo también había sido promesa de campaña de George Bush que no cumplió, pasar la embajada de Estados Unidos a Tel Aviv, a Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén. Ya vimos que ya lo hizo, ya vimos que no le importó generar, digamos, esta inestabilidad en Medio Oriente. Entonces, no es improbable que Donald Trump hoy decida salir o pedir la salida de Estados Unidos del Telecán. Que se ejecute esa salida también estaría por verse, porque hay medios de defensa de los empresarios y lo que fuera. Pero que podría al menos pedirlo, yo lo veo como una posibilidad más real, aun y cuando vaya en contra del comercio, en contra de toda lógica, en contra de cualquier circunstancia. Y es importante también los tiempos electorales que mencionabas, porque si de por sí ahora teniendo una mayoría pues, en el Congreso republicana, si no refrendar esa mayoría republicana en el Congreso, entonces podría, los planes económicos y otro tipo de planes podrían verse más frenados todavía de lo que se han visto. Es
decir, tendría todavía menos fuerza, digamos, política a la hora de impulsar sus propuestas. Pero también nada más quiero hacer una referencia, el tema, y también es parte de lo que reclama Estados Unidos, el tema es que China, por ejemplo, en ese caso no ha sido una blanca paloma tampoco. Recordemos el caso del acero, que metió acero a precios dumping en buena parte de Estados Unidos, en la Unión Europea, en México, en muchos lugares del mundo metió este acero mucho más barato de los precios que estaban en el mercado, y pues que también al final entra en una controversia y cada país activa mecanismos distintos, pero vaya, tampoco ha hecho, digamos, tampoco es que China se haya apegado a las reglas de la OMC y haya dicho, bueno, nosotros somos unas blancas palomas y allá ustedes, ¿no? Quizá tiene que ver con los números que vemos en pantalla en este momento, como justo al momento de que entra China, bueno, poco antes de que entra China entra en 2001, pero poco antes se da el mayor número de investigaciones antidumping, ¿no? Y vamos, ahí se da un pico que luego tiende a reducirse porque habrán sido resueltos la mayoría de los casos en los cuales pues quizá China participaba. Pero en efecto, China sí es, digamos, un protagonista del comercio mundial con este dinamismo, bueno, esta estrategia de comercio, ¿cómo le llaman? De socialismo a lo chino, vamos, tiene un término que se me olvida en este momento, pero que es, digamos, el capitalismo mezclado con el socialismo, lo que le ha generado al mundo también cierta controversia, ¿no? Y también, además, para ponerle números, te quiero enseñar este gráfico que tenemos en pantalla, que es el comercio total de Estados Unidos con varios países del mundo. Aquí en el lado derecho podemos ver la tabla. Con China son 598,000 millones durante todo 2016 y con México 484,000. Este es el comercio total, o sea, quiere decir que el comercio con China es apenas 24% más grande que el comercio con México, pero el déficit que tiene Estados Unidos con China es 217% más grande que el que tiene con México. Es decir, China tiene un déficit comercial por 327,000 millones de dólares, mientras que con México es de solamente 103,000. Vaya, la situación con China podría, siguiendo la lógica de Trump y pensando en el que los déficits son muy graves, pues entonces China debería estar... ¿Sabes cuánto le importa a Trump esa diferencia? No le importa. O sea, el tema aquí es, tenemos a un tipo que le gusta negociar duro y que está tratando de sacar el máximo que pueda sacarle a cada uno de sus rivales, o lo que él percibe como sus rivales, porque él es incapaz de ver como socios, o al menos de admitir como socios a estos países, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que Estados Unidos está exprimiendo al máximo esa posibilidad de negociación. Conclusiones, entonces. Sí, en el caso, bueno, la lógica de Donald Trump no me parece tan disparatada. En el sentido, por ejemplo, de Israel, lo que comentaba Jonathan, o sea, el hecho de que su yerno y sus principales asesores y funcionarios profesan el judaísmo, cosa es una situación inédita en Estados Unidos dentro de los funcionarios de primer nivel, pues como que sí, viendo ya las letras chiquitas, sí tiene mucha lógica, ¿no? El cambio tan controvertido. Hay intereses ahí de por medio. Hay intereses encontrados, ¿no? El señor Trump también hay que concederle cierta razón en caso de la inoperancia, ¿no?, de la OMC, porque del 95 realmente, bueno, la ronda de Doha no ha terminado. Empezó en el 2001, termina en el sentido de que se haya logrado algún acuerdo. Para ello, desde que, como veíamos ahorita en la gráfica, el número de investigaciones antidoping están llegando prácticamente a 200 cada año. El levantamiento de barreras comerciales son 100 cada año. Y pues eso te habla de que la OMC sí, o sea, establece el marco legal, están las reglas, está todo el cuadrilátero bien establecido, pero no ha ido más allá, o sea, para ser un verdadero árbitro. En ese sentido, podría ser, mi conclusión sería de que sí se necesita una OMC más ligera, pero no salirse Estados Unidos de ella. ¿Sabes que no estoy de acuerdo con ello como un niño berrinchudo y me voy? Quizá tal como sucede en el Telecán, una revisión a las reglas no está de más, pero creo que, digamos, el discurso de Estados Unidos es una negociación, vaya, es más en el sentido de una estrategia de negociación, el ser tajante y el ser... digamos, ejercer mucha presión sobre los tratados comerciales y sobre los países, sobre las negociaciones, como literalmente una estrategia de negociación de decir, yo tengo el poder de decir si me salgo, si no, y a ver cómo se arreglan ustedes. Creo que vamos a seguir viendo de eso todavía 3 años más si es que termina su vida.
Pues sí, estamos yendo a la posición más dura de negociación de Estados Unidos, pero creo que el orden de factores a los que preocupa la Casa Blanca es uno, el electorado, justamente para lo que hablaba Baude, la elección del próximo año, o sea, quiere ganar digamos, el Congreso, la mayoría en el Congreso, mantenerla del lado republicano, y en segundo lugar, traer beneficios a la economía o al comercio, a las empresas estadounidenses. Entonces, pues vamos a ver un año tremendamente volátil para México. Vamos a ver que el peso, bueno, va a parecer columpio, ¿no? De un lado a otro, y tenemos que estar conscientes de que eso va a ocurrir y preparar cada quien en la medida de lo que pueda hacer algo al respecto, ¿no? Bien, pues por lo pronto estar atentos a esta reunión interseccional que se realiza en estos días en Washington, donde pues se supone que van a ir cerrando algunos temas donde hay mayores acuerdos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Vamos a una pausa y regresamos con más.